Saludos, amados hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy me gustaría que podamos estar meditando en un acontecimiento importante, la cual las Escrituras lo llaman la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vamos a estar analizando este acontecimiento que fue narrado en los 4 evangelios que encontramos en la Biblia, en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11, en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11, Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19 y en Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Me gustaría que podamos orar antes de empezar este tiempo de estudio bíblico y que podamos pedir al Espíritu Santo que nos direccione en este día para que podamos tener un entendimiento claro de lo que dicen las Escrituras acerca de este acontecimiento. Amado Señor, amado Rey, amado Salvador, hoy queremos, Señor, agradecer por tu misericordia de un día más, Señor. Y hoy queremos también, Señor, pedirte que a través de tu Santo Espíritu nos permitas, Señor, poder entender lo que dice tu palabra, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, que podamos poner en práctica tu palabra y que podamos, Señor, con prontitud, Señor, también declararla a otros que no te conocen. Gracias te damos, Padre, porque usted nos permite, Señor, conocerle. Usted nos permite, Señor, acercarnos a usted con libertad y poder ponernos a cuentas con usted, Señor. Perdone nuestros pecados, límpianos a través de su palabra, Señor, y permítanos, Señor, ser encontrados siervos fieles e hijos, Señor, que no tienen tacha alguna, Padre. Confiamos en la sangre derramada de Cristo Jesús y confiamos en que Jesús es nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Como les comentaba, este acontecimiento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un acontecimiento que se nos muestra en los 4 evangelios y es muy importante ya que sería el inicio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Este evento marca el inicio de la semana en la que sería llevado al madero a morir crucificado como un vil y menospreciado delincuente. Se nos narra que Jesús entraría en Jerusalén un domingo como hoy y cada evangelio nos da detalles valiosos, por lo que he hecho un compendio de todos los detalles que narran los 4 evangelios en torno a este acontecimiento y los he unificado en un párrafo para que podamos leerlos todos juntos. Y pido mucha atención a cada detalle de esta historia para que usted pueda notar ciertas cosas que tal vez leyendo un solo evangelio no lo notaría. Para que podamos ver un poco mejor los detalles que nos brinda cada evangelio, he tomado de base Marcos capítulo 11 versículos del 1 al 11 y no lo he resaltado. Las partes que he agregado a la narrativa en este compendio de color amarillo, que están resaltadas de color amarillo, son las que encontramos que añade Mateo o que de alguna manera nos da una perspectiva más amplia y la encontramos en el Evangelio de Mateo. Lo que está subrayado de color celeste es lo que podemos ver que se describe en Juan capítulo 12, pero que no encontramos en los otros evangelios. Y lo que encontramos subrayado de color verde es lo que encontramos en Lucas capítulo 19. Así que voy a leer todo este compendio, este párrafo, esta historia, como si estuviera escrita en un solo bloque, pero como les decía, cada parte que he puesto en esta narrativa la encontramos dividida en cada uno de los evangelios. Las Escrituras narran lo siguiente: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Fueron y hallaron el pollino atado a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron:
¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, por lo que había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando entró él en Jerusalén y en el templo, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y para que tengamos una mejor comprensión de esta narrativa que encontramos en las Escrituras, vamos a dividir en 3 secciones esta narrativa. Vamos a estar analizando algunos puntos importantes que me gustaría compartir con usted. El primer punto que me gustaría compartir con usted es: Jesús muestra su autoridad. En la primera parte de esta historia se nos dice que él, junto a sus discípulos, se acercaban a Jerusalén, y junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envía a 2 de sus discípulos y les da instrucciones claras. Las instrucciones eran que debían ir a una aldea que estaba enfrente de ellos, y luego que entren en ella y van a encontrar un pollino, es decir, un hijo de una asna, una cría de una asna, el cual ningún hombre había montado. Tenían que desatarlo y traerlo. Y si a alguien les preguntara por qué hacían aquello, debían decir que el Señor era el que lo estaba requiriendo y que luego lo devolverían. Luego se nos dice también que había una profecía que se estaba cumpliendo al acontecer aquello. Una profecía dada por el profeta Zacarías, narrada en el capítulo 9, versículo 9. Y ya lo vamos a estar analizando. Y finalmente se nos dice que cuando hallaron a este pollino atado a la puerta, en el lugar que Jesús les había indicado, pues como Jesús les había dicho, habían personas que le preguntaban y les dijeron que por qué habían desatado el pollino. Y era algo incómodo tal vez para los discípulos tener una tarea así, ¿no? Ir y encontrar a un animal, desatarlo y llevárselo. Parecía que estaban cometiendo algún acto ilícito. Sin embargo, como estaban los dueños cerca, preguntaron: ¿y por qué hacen aquello? Y ellos dijeron lo que Jesús les había dicho, que digan que en nombre de él habían mandado a ver este animal porque lo necesitaban. Dice que entonces ellos dijeron como Jesús había mandado y entonces los dejaron continuar. Ok, lo primero que quisiera resaltar en esta parte de esta narrativa, de este evento que se nos cuenta en los evangelios, es cómo Jesús muestra que él conoce cada detalle de este mundo porque él es Dios.
Jesús se muestra una vez más como Dios, con su notable poder al mostrar que Él conoce todo y a todos. Muestra que no hay nada que esté fuera de su conocimiento y de su control. Seguramente, Él ya sabía acerca de la profecía que había sido dada al profeta Zacarías, que hablaba que el rey de Jerusalén entraría en un crío de una asna. Pero Él no decide orquestar el cumplimiento de esta profecía en secreto. Más bien Él decide mostrarle a sus discípulos públicamente que Él tiene el control de todo sobrenaturalmente y que Él lo conoce todo. Y los envía a ver exactamente el animal que decía la profecía en un lugar que solo Él conocía, en una familia que solo Él sabía que había de reaccionar amablemente cuando se enteren que el animal será llevado por necesidad del maestro. Y solamente Dios podría conocer y enviar a sus discípulos a realizar una tarea con tal seguridad que todo obraría a su favor. Muchos historiadores dicen que fue imposible que Jesús pudiese orquestar aquello y que realmente lo que Jesús quería manifestar a sus discípulos era, una vez más, que Él era Dios y que Él tenía el control y el poder absoluto, que Él conocía no solamente cada asno, no solamente cada cría de asno, también conocía el corazón de cada persona y conocía el corazón de los dueños de este asno, que al saber que era el maestro el que requería este animal, pues estarían prestos para poder darlo sin ningún tipo de contratiempo. Por eso envía a sus discípulos, primero para mostrar su autoridad, para mostrar su divinidad, para mostrar su poder, para mostrar su conocimiento absoluto de todas las cosas y mostrar que Él conoce a detalle cada cosa de este mundo, cada acontecimiento, cada cosa que nos sucede o sucede a nuestro alrededor, Él la conoce y Él está al control. Y lo otro que podemos encontrar en esta primera parte es que en Jesús se cumple la profecía de Zacarías, que no solamente habla del animal en el que entraría el rey, sino que declara que esa persona que entraría en ese asno sería un rey con características que no se encontraban en ningún rey de la época. Me gustaría que pueda revisar conmigo Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía nos habla de un pueblo alegre que daría voces de júbilo y alegría porque el rey vendría hacia ellos. Es decir, notando una acción de entrada triunfal, pero lo más importante es que nombra las características de este rey. Dice que él sería justo y salvador, es decir, traería justicia y salvación a su pueblo. Además, mostraría humildad y entraría en un asno, un pollino hijo de asna. Pero note que más allá de la exactitud con la que dice sobre qué animal habría de llegar montado, note lo que dice acerca de la identidad de este rey. Menciona la profecía que sería justo, salvador y humilde, precisamente tres características que habían sido mostradas una y otra vez por Jesús durante su ministerio. Él era un hombre justo en quien jamás se había encontrado pecado alguno, y aunque puesto a pruebas muchas veces por los fariseos, él contaba con una verdadera integridad que le podía mostrar esa verdadera justicia divina que él tenía, mostrando siempre misericordia antes que juicio. Él se había mostrado siempre humilde, él se había mostrado siempre como un siervo despojado de lujos, de comodidades o de excentricidades propios de los reyes de la época. Él estaba dispuesto a montar un pollino, un animal de carga, y entrar humilde, no con pomposidad, no con lujos, no con riquezas. Él muchas veces le enseñó a sus discípulos a huir más bien de las riquezas, a que él no había venido como un rey que debía ser aclamado con riquezas, sino que él había venido como un rey que estaba dispuesto a servir, que estaba dispuesto a despojarse de todo, aún de su propia vida. Él había dicho ya muchas veces
acerca del arrepentimiento de los pecados. Y él mismo se había expresado como Dios y había dicho que él era capaz de perdonar pecados. Y lo había hecho y dicho con muchas personas. Él había perdonado pecados de muchas personas y se había mostrado como el Salvador. No solamente se había mostrado como ese rey humilde, ese rey justo, sino como ese Salvador que venía a librar las almas, que venía a librar y a sacar de pecado a ese pueblo. Y era por esto que el pueblo debía alegrarse mucho y debía dar voces de júbilo. Pero vamos a ver en la siguiente parte de esta narrativa, de esta historia, cómo encontramos a un pueblo que sí es verdad que se alegra y sí es verdad que da voces de júbilo, pero con un corazón que estaba muy alejado de conocer verdaderamente quién era su rey. En esta siguiente parte de la historia, vemos cómo Jesús muestra su obediencia. El texto dice que una vez que trajeron al animal a Jesús, echaron sobre él, sobre el animal, sus mantos, y se sentó Jesús sobre él. Luego dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta era la fiesta de la Pascua, que estaba por comenzar, por lo cual muchas personas habían llegado a Jerusalén para poder celebrar la fiesta de la Pascua. Las fiestas de la Pascua eran una de las 3 festividades que tenían los israelitas y que cumplían al pie de la letra, que se celebraba en Jerusalén, de la cual todos tenían que reunirse a celebrarla juntos. Las otras 2 festividades eran la fiesta de los tabernáculos y la festividad de Pentecostés. El inicio de esta festividad de la Pascua la podemos encontrar en Éxodo capítulo 12, donde se habla del propósito de Dios de castigar con muerte a todos los primogénitos de Egipto, y Él les instruyó a su pueblo a preparar y comer un cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, dentro del lugar donde ellos se habían protegido, es decir, de sus casas, donde Dios explícitamente les había dicho que debían rociar con la sangre de este cordero en los dinteles de la puerta, es decir, en el marco de la puerta de sus casas, ya que la promesa era de que vivirían todos los primogénitos de las casas donde quiera que se encontraba la señal de la sangre del cordero. Pero la muerte visitó la casa de cada familia egipcia en esa inolvidable noche. En aquel entonces Dios les informó que tal fiesta sería permanente de su vida religiosa. En el monte Sinaí, al darles las demás leyes por medio de Moisés, dio instrucciones permanentes sobre cómo debería llevarse esa fiesta. Y estas instrucciones fueron dadas por medio de Moisés y eran un paralelo en lo que ocurrió en Egipto. Y era con el hecho o con el propósito de poder enseñarles a las nuevas generaciones cómo el Señor los había salvado con mano poderosa y los había sacado de la esclavitud de Egipto hacia una tierra prometida. Pero esto no era solamente lo que Dios quería enseñar. Dios quería enseñar que era necesario que se haga un sacrificio de un cordero perfecto que permita que las personas puedan ser libres de la muerte y puedan ser libertadas para una vida eterna. Y pudiera mostrarnos quién verdaderamente era Él. Él se iba a convertir en ese cordero pascual, en ese sacrificio que permitiría a toda la humanidad poder ser libre del pecado, que permitiría que nosotros seamos perdonados y podamos restituir nuestra relación con nuestro Padre que había sido destruida a causa de nuestra enemistad, de nuestra iniquidad y de nuestra desobediencia con nuestro Padre. Y precisamente en esta ocasión, multitudes se habían agolpado para celebrar las fiestas de la Pascua, y estas multitudes son las que habían estado a la entrada de Jerusalén y en Jerusalén porque estaba a punto de comenzar una de las semanas más importantes dentro de la religión judía. Y dice que al oír de las multitudes que Jesús venía a Jerusalén, tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Por eso es que un domingo como hoy, en nuestra tradición y en nuestra cultura, se le llama Domingo de Ramos,
porque muchas personas cortaron ramas de estos árboles y las ponían a los pies del camino donde iba a pasar Jesús. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, dice la historia, que toda la multitud y los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios, a dar grandes voces, es decir, gritaban y cantaban de alegría por todas las maravillas que habían visto. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Esta porción que ellos cantan y alzan su voz, la podemos encontrar en el Salmo 118, versículo 25 y versículo 26, que dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Las multitudes gritaban Hosana, que significa sálvanos ahora. Ellos estaban acostumbrados ya a leer en cada ritual este Salmo 118 y ahora habían reconocido que las palabras que por ellos por muchos años habían cantado y habían leído en los salmos le pertenecían a un hombre que iba a venir por medio de una profecía montado sobre un pollino, sobre una cría de asno, y iba a ser aclamado como rey. Y por eso ellos gritaban: Hosana, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con gran alboroto. Era una conmoción social porque la profecía se estaba cumpliendo. Ellos ya conocían por 3 años a ese hombre que no solamente había enseñado con denuedo la palabra, no había enseñado con palabras que nunca habían escuchado de sus anteriores maestros, sino que hacía milagros, hacía prodigios. Era un hombre en el cual no se había encontrado tacha alguna, no había nada de qué acusarlo. Era un hombre que mostraba humildad y que mostraba justicia cada vez que encontraba el momento para poder enseñar lo que Dios realmente quería decir con una ley que había sido transgiversada, que había sido modificada, que había sido mutilada y cambiada para beneficiar solamente a los religiosos de la época. Este hombre estaba entrando en un asno y la gente lo reconoce como el Mesías y dicen: Hosana, Hosana, sálvanos ahora. Pero es notable cómo estas personas lo primero que pidieron en esta ocasión y las voces de júbilo que daban era acerca de su salvación, porque ellos estaban esperando a un Mesías, a un Salvador. Pero lo que muchos no consideran es que la historia dice que esas mismas multitudes que ese día estuvieron gritando: sálvanos, sálvanos, Señor, sálvanos, porque solamente tú nos puedes salvar, dentro de 5 días estarían gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque Él es culpable, crucifíquenlo. Y esto es porque ellos estaban convencidos de que el Salvador habría de salvar sus vidas de la esclavitud del imperio romano que en esa época los tenía oprimidos. Ellos estaban esperando por profecía un Salvador, pero ellos no entendían qué clase de Salvador era el que Dios quería darles. Ellos querían un Salvador de la opresión económica, ellos querían un Salvador de la libertad que ellos habían perdido por medio de la esclavitud del imperio romano, de la opresión, de los maltratos. Y de hecho, había muchas personas de esa época que eran los zelotes que habían creado un grupo subversivo, es decir, como un grupo guerrillero que estaba en contra de ese maltrato, estaba en contra de esa opresión del imperio, y ellos querían liberar a su pueblo. Y asimismo el pueblo, cuando ve que se estaban cumpliendo las profecías acerca del Mesías que los iba a salvar, comienza a clamar a Jesús y lo comienza a declarar como rey, y comienzan a gritar: Hosana, sálvanos ahora, cortando ramas de los árboles y poniéndolas en el camino y declarando que Jesús era su rey, pero un rey que ellos querían que salve sus vidas terrenales. No habían entendido la clase de salvación que Jesús quería darles.
Por eso ese pueblo y esa multitud se agolpa y dice Hosana y grita con júbilo porque creían y ellos pensaban que Jesús era quien los iba a liberar de su esclavitud terrenal, de su esclavitud económica, de su esclavitud de opresión. A ellos les interesaba que Jesucristo, que habían hecho milagros y los había alimentado y había hecho milagros de multiplicación y de prosperidad, ellos querían esa clase de milagros, ellos querían que su religión se levantara por encima del imperio romano. Es decir, que su clamor en ese domingo, las multitudes, aunque elevaban su voz para declarar que Él era el Rey, que Él era el que iba a venir en el nombre del Señor, las motivaciones en su corazón eran las incorrectas, porque ellos aún estaban mirando a un Salvador terrenal que los pueda liberar de un montón de situaciones que en esa época se daban en el pueblo. Y yo creo que es momento de poder reflexionar un poco y de poder mirar lo que está pasando a nuestro alrededor hoy en día. Muchas personas hoy en día se vuelcan en este día de Domingo de Ramos a considerar y alabar el nombre del Señor sin conocerlo. Muchos incluso consiguen ramas de árboles o consiguen ramas de plantas para poder elaborar un ramo y que sea bendecido y poder por medio de ese ramo llevar la bendición a su casa o por medio de ese ramo declarar que Jesús es su Rey. Pero luego, con profunda pena, con profundo quebrantamiento, digo que estas personas no conocen a Jesucristo, porque lo único que desean es bendición en sus casas, pero su corazón no está dispuesto a escuchar las enseñanzas, a someterse en obediencia a los mandamientos que Jesús ha enseñado en su palabra. Es decir, aclamaban a Jesús como Rey, pero no estaban dispuestos a someterse a su señorío. No estaban dispuestos a someterse a sus ordenanzas. Y hoy en día no solamente encontramos a cristianos dentro de religiones católicas, sino también dentro de iglesias evangélicas, que emocionalmente declaramos con nuestros labios que Jesús es el Rey, que Jesús es el Mesías, pero que luego, pasado el día de reposo, pasado el día en que alabamos al Señor, nuestra vida sigue siendo igual, nuestra vida sigue siendo una vida lejana de Jesucristo, lejana del Rey, que no está dispuesta a arrepentirse, no está dispuesta a dejar el pecado, no está dispuesta a no solamente aclamar de labios que Jesús es el Rey, sino entregar su corazón por completo a quien realmente no solamente merece ser alabado, sino que merece ser obedecido. Él muestra su obediencia al cumplir cada una de los detalles de las profecías para decirnos que su obediencia es la obediencia que nosotros debemos tener con Él, la obediencia que Él tiene al Padre al poder someterse a un caminar y a una vida de siervo fiel. Es el ejemplo que nosotros deberíamos seguir y convertirnos también en hijos obedientes y siervos fieles. No solamente con un clamor diciendo, sana, tú eres el Rey, sino rindiendo nuestros corazones por completo a Dios. Dios nos ayude, amados hermanos, para no ser encontrados como esa multitud en Lucas capítulo 23, versículos 18 al 24, que dice que dio voces diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Dice la Escritura, versículo 19 de Lucas capítulo 23, que éste había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y Pilato les habla otra vez queriendo soltar a Jesús, pero las multitudes volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y aunque Pilato insistió, dice que él les dijo por tercera vez, versículo 22, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron.
Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Solamente hay una explicación para que las multitudes, luego que hayan aclamado a Jesús como el Mesías, dando voces un domingo antes de iniciar la Pascua, luego de 5 días hayan clamado para que se lo sacrifique. Y era la decepción que habían tenido, porque ellos se imaginaban otro tipo de Mesías, se imaginaban un Salvador terrenal, un Salvador que iba a entrar posiblemente no en un asno, sino en un caballo, dispuesto a iniciar una guerra civil, a iniciar una guerra para liberar al pueblo de la esclavitud de los romanos. Este pueblo estaba esperando un Salvador de su economía, un Salvador que les permitiera tener libertad. No estaban buscando un Salvador de sus almas, porque ellos estaban conformes con la religión que tenían, estaban conformes con vivir en una hipocresía que les permitía vivir una vida de pecado y luego ser de alguna manera santificados por los rituales que los sacerdotes estaban llevando a cabo en la época. Pero esa no era la clase de salvación que Jesús les estaba mostrando. Él estaba mostrando que Él quería salvarlos del pecado y que Él no quería iniciar ninguna guerra contra el Imperio Romano. Él estaba iniciando una guerra de cada hombre contra su propio pecado, contra su propia naturaleza pecaminosa, y que Él iba a ser el Salvador de sus almas, a ser el Cordero Pascual que iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros. La historia continúa diciendo que entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, aún las piedras clamarían. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras Él. En esta ocasión las multitudes estaban tras Él. Las multitudes estaban convencidos que Él sería ese Mesías que habían estado esperando, que los libraría de esa esclavitud. Pero vamos a ver cómo termina esta historia en la última parte de esta narrativa. Y el tercer punto que me gustaría compartir es cómo Jesús muestra su compasión. El texto bíblico dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús se quebranta al ver la ciudad y llora y muestra su compasión por este pueblo. Y le dice y declara lo que iba a pasar con este pueblo y lo que estaba pasando ahora mismo. Y declara que no le conocían. No estaban dispuestos a recibirlo en sus corazones, solamente estaban dispuestos a alabar de labios para afuera a un Salvador que querían que los librase, pero no estaban dispuestos a entregar su corazón para experimentar la verdadera paz que Jesús les quería entregar. Dice: mas ahora está encubierto tus ojos. Estaban con una ceguera espiritual, estaban totalmente cegados de quién era verdaderamente Jesús. Y por eso Él llora, por ver a un pueblo ciego que no le conocía. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lo que estaba haciendo aquí Jesús era declarar
lo que iba a pasar 70 años después con la destrucción, no solamente del templo, sino de toda la ciudad. La ciudad iba a ser destruida en el 70 después de Cristo. La historia dice que todo ese pueblo y toda esa ciudad fue destruida. Miles de personas murieron en esa ocasión. Y Jesús estaba declarando con gran dolor en su corazón que esa ciudad iba a ser destruida, y ese era el momento para el cual tenían que abrir sus corazones y abrir sus ojos al verdadero Mesías. Pero lo único que estaban haciendo era acumular ira de Dios para con ellos. El último párrafo dice que cuando entró él en Jerusalén y en el templo, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y muchos, por su elocuencia al enseñar y todas las cosas que él había acontecido que sucederían, como en esta ocasión cuando lloraba por Jerusalén, al decir que ellos iban a ser destruidos años después, la gente lo consideraba como un profeta, lo consideraba como un hombre de Dios, lo consideraban como un rey que estaría dispuesto, según ellos, a salvarlos de la esclavitud del Imperio Romano. Pero ya vimos, y a lo largo de todas las escrituras nos muestran que no era así, que Jesús había venido para poder liberarlos de una opresión diferente. Y por eso en esta ocasión Jesús muestra su compasión. Luego de haber mostrado su autoridad frente a sus discípulos, al mostrarse como omnisciente y conocedor de cada detalle y haberlos mandado a ver a un animal de cría con todos los detalles, no solamente dónde se encontraba ese animal, sino también de qué era lo que le dirían los dueños y de que estarían prestos a poder darles el animal. Y luego de eso, mostrar su obediencia y su humildad al poder entrar sentado en ese asno y escuchar a las multitudes gritar. Él muestra un quebrantamiento en su corazón y muestra su compasión y llora sobre una ciudad que le habría de rechazar 5 días después. Y les muestra, y de alguna manera él reconoce proféticamente que ese pueblo sería destruido por completo. Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9, Jesús dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y es precisamente una vez más cómo se cumplía esta profecía de Isaías. Cómo de labios este pueblo honraba a Jesús, pero su corazón estaba muy lejos del verdadero propósito del cual él venía anunciando que sería su muerte. La libertad del pecado, la libertad de su alma para poder nuevamente tener esa comunión perfecta con su Creador, con su Padre. Y para terminar, me gustaría que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. O me gustaría hacerle esta pregunta a usted. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Qué representa Jesús para usted? ¿Jesús representa una religión? ¿Jesús representa un hombre sabio, un profeta, un maestro que le dice cómo debe llevar su vida? ¿O Jesús es más que eso? Y Jesús es realmente el Rey que, así como un día entró en Jerusalén, Él siempre está dispuesto a entrar a nuestra vida para reinar de una vez y para siempre. Muchas personas en la actualidad buscan a Jesús como un Rey que les traiga prosperidad, que les traiga éxito, el éxito que este mundo ha enseñado, éxito en las riquezas, éxito en la salud, éxito en planes profesionales, pero no considerando lo más importante, y es que el verdadero éxito que Dios siempre ha querido para nosotros es que hagamos su voluntad, que podamos caminar en santidad y que seamos agradables ante sus ojos, que podamos restituir nuestra comunión con Él.
Por eso yo quisiera invitarle a que entregue su vida, si aún no lo ha hecho, al Rey de Reyes, para que gobierne su corazón y cada área de su vida. No solamente su economía, no solamente sus sueños profesionales, sino que Jesús sea el Rey de cada área de su vida, gobierne su corazón, su mente. Le invito a que se goce porque el Rey ya vino y ha dado su vida a cambio de la nuestra. Este acontecimiento muestra el inicio de lo que sería la Semana Mayor o la Semana Santa, la semana que habría de culminar en la muerte y resurrección que muestra el poder del Espíritu de Dios, venciendo a Satanás y a la muerte y permitiendo que nosotros seamos limpios y restaurados del pecado que nos asediaba y que podamos comenzar una vida nueva con nuestro Señor. Le invito a que permanezca firme en la esperanza de su pronto retorno, porque en estos días vamos a estar reflexionando en que así como Cristo murió, resucitó y ascendió al Padre, nosotros debemos permanecer firmes, con gozo, esperando su pronto retorno. El retorno que va a causar conmoción en el mundo, porque aunque muchos han despreciado su palabra, su iglesia, su verdadera iglesia ha estado esperándole con júbilo, ha estado esperándole a Jesús con cánticos de alabanzas que no brotan de labios solamente, sino de corazones contritos y humillados, que están dispuestos a buscar arrepentimiento y perdón y están buscando tener una vida nueva, porque esa es su iglesia, su verdadera iglesia, no la que simplemente cae en ritualismos, como el día de hoy muchas personas tal vez en todo el mundo están buscando un ritualismo del Domingo de Ramos, queriendo que un ramo traiga bendición a su casa y no verdaderamente a buscar la mayor bendición que Dios nos ha dado y que nos va a dar bendición no solamente para esta vida, sino bendición por el resto de la eternidad. Que Jesucristo sea el centro de nuestra vida y que sea el Rey de Reyes que gobierne todo nuestro corazón, hermanos. Y oremos al Señor para que nos permita ver claramente quién es Él, que nos permita alabarle con sinceridad de corazón. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque a través de las Escrituras podemos conocer, Señor, que así como en esa época antes de iniciar la semana de la Pascua, en la cual habrías de ser el Cordero Pascual y ser colgado en la cruz por nuestros pecados y por amor a nosotros, había multitudes, estaban dispuestas a alabarte y clamaban que tú eras el Rey, que tú eres el enviado de Dios. Señor, guárdanos de la hipocresía, Señor, guárdanos de la hipocresía y permítenos con corazón sincero venir delante de ti cada día, arrepentirnos de nuestros pecados y a reconocerte como el Rey de nuestras vidas enteras. Queremos entregarte nuestro corazón en este día especial. Queremos entregarte todas las áreas de nuestra vida. Queremos entregarte nuestra salud, nuestra economía, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Queremos entregarte todo, Señor, porque queremos que tú gobiernes nuestro ser entero. Ya no queremos caminar más en nuestra propia sabiduría. Queremos caminar bajo tus designios, bajo tus mandatos, bajo tu ley, Señor. Ya no queremos hacer las cosas como antes las hacíamos, Señor. Queremos que nos permitas, Señor, y que nos ayudes a poder caminar en santidad, a poder caminar en rectitud. Bendito eres tú, amado Jesucristo. Bendito eres tú, amado Señor, que nos permite hoy poder tener esperanza de salvación. Gracias por morir en la cruz y gracias por permitirnos, Señor, ser advertidos de no ser hipócritas, Señor, delante tuyo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.